Muy buenas tardes, amigos. Estamos en De Frente con la Verdad. En esta oportunidad estoy con Jarek Tello Godoy, quien es abogado especialista en Derecho Tributario, abogado socio del estudio Escarafone, Tello Godoy y Espinosa Abogados, bueno, quien a la vez tiene bastante experiencia en este tema y ha sido abogado senior de Ernst & Young, así como del Scotiabank, y también ha ejercido docencia universitaria. ¿Qué tal, Jarek? Buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes Víctor, buenas tardes a tu audiencia, gracias por la invitación. Bueno, mi presencia aquí es un poco para comentar las medidas recientes en materia tributaria. Un poco vamos a explorar cómo le ha ido en estos primeros meses de gobierno al equipo que ha trabajado la supuesta reforma tributaria y la revisión de las mismas en renta, IGB y los regímenes de simplificación. Bien, Greg, gracias por tu asistencia. Y bueno, es importante recalcar y hacerle recordar a nuestros teleoyentes que nos escuchan a través de la internet y a través de las redes sociales, en la página, a través de mi fanpage y el fanpage de HSM, la importancia, ¿no?, de lo que significa la tributación, ¿no? Bueno, siempre al Estado en este campo se le ve como que un ser maligno, un ente que es uno de los campos que más énfasis le pone el Estado, tanto en su labor de fiscalización y de cobranza y de supervisión, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, primero sería bueno hablar un poco del tema histórico, ¿no? Que siempre, el tributo ha salido siempre del tema de las necesidades del Estado, ¿no? Y bueno, el tributo es el concepto general que está establecido en el Código Tributario. Bueno, tributo es todo, ¿no? Impuesto, contribución, tasa, cualquier denominación que se le puede dar. Y así, ¿no? Nosotros hemos sido un país meramente informal en el tema del pago de impuestos, y bueno, lo que quiere hacer este gobierno, la idea al menos que manejan a través de estas reformas que han estado manejando, es la de ampliar la base de contribuyentes, ¿no? Y de que la más gente tributa, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, a ver, primero que hay que romper ciertos paradigmas, ¿no? El fenómeno tributario y el tributo en sí, como concepto, está muy ligado a la existencia del Estado. No se puede conseguir un Estado sin tributo. Sería imposible financiar las políticas públicas, los servicios públicos que el Estado debe brindar a la ciudadanía. Pero quiero hacer hincapié que el Estado debe brindar a la ciudadanía. El fenómeno tributario, como ha sido incorporado en nuestra realidad, pareciese que solamente fuera un camino o una vía de recaudación, pero hay que tener en cuenta que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, el Estado recaudará aquella manifestación de riqueza agravada. Si es una ganancia, será a través del impuesto de renta; si es un acto de consumo, será a través del IGB; o si es un acto de atesoramiento, será a través de algún tributo de carácter patrimonial, como el impuesto predial. Pero el camino de vuelta es algún tipo de contraprestación o servicio directo, indirecto o potencial que pueda brindar el Estado. Entonces, el tema de la cultura tributaria y la informalidad creo que está muy deteriorado en nuestra realidad, porque precisamente no se ha desarrollado el otro lado del tributo, que es la utilización del gasto eficiente, ¿no? Entonces, eso me parece algo relevante. Y creo que un poco algunas de las medidas que se han sacado y que ya están vigentes a partir del 1 de enero de este año, del 2017, apuntan a eso, a permitirle al contribuyente que ciertos gastos que tienen por vivienda, por atenciones profesionales, puedan ser deducidos de su base impositiva y pagar una ganancia lo más justo posible, lo más cercana a su capacidad contributiva, un concepto importante dentro del sistema jurídico tributario. Bien, sí, es cierto lo que menciona, ¿no? Lo primero el concepto que se debe manejar es que sin tributos no existiría nada lo que el Estado ejerce, ¿no? Ni los servicios, ni las adquisiciones, ni las necesidades públicas se satisfacerían, ¿no? Tanto en gasto corriente como en gasto de inversión que hace el Estado, casi el 90-100%
viene de los tributos, ¿no? Y los tributos tienen diversos matices, como tú bien lo dices, el IGB, también aquellos que tienen carácter tributario, como el caso de las regalías, el canon, aunque algunos, bueno, doctrinariamente a veces no le funan como tributo en sí, pero bueno, todas estas contribuciones, pagos que hacen los privados y los públicos, los privados, empresas, personas naturales, incluso el Estado mismo también contribuye, Estado, ¿no? Entonces, es importante saber que si no se tiene cultura tributaria en el país, es bien difícil de que se puedan subvencionar, pagar algunos de los servicios que nosotros reclamamos. El problema va en el gasto, ¿no? Como tú dices, ¿no? El gasto público es el problema, ¿no? El gasto público es un tema del derecho financiero, pero lo que más se cuestiona es que a veces duele pagar, ¿no? Uno paga, a veces hace el esfuerzo, mientras que otros se benefician y no pagan sus impuestos y en sí también el gasto no se ve bien recompensado en las inversiones en infraestructura, sí. ¿no? Sí, un poco una de las cuestiones el gran mito de la formalización tributaria es, bueno, yo me formalizo y al día siguiente tengo a SUNAT en la puerta pidiéndome mi registro de compras, de ventas, teniendo que pagar multas si es que me retraso algún día, o si algún día no tuve, un mes, un periodo no tuve ganancia y tengo que declarar cero. Es un absurdo que ya fue solucionado con estos cambios. Entonces, hay medidas muy positivas, pero yo creo que todavía estamos lejos de lo que podemos entender como técnicamente una reforma tributaria. Todavía no es una reforma estructural en materia de impuestos. Desde los años 90 el país no ha cambiado. Básicamente lo que tenemos son parches paliativos, medidas temporales, ¿no? Para acogerse a determinados fraccionamientos, para que puedan repatriar algunos ingresos que se colocan fuera del país, pero de carácter temporal, ¿no? Y vamos a ver qué tanto esto puede incentivar y motivar sobre todo a los agentes económicos, ¿no? A los pequeños empresarios, ¿no? A que encuentren en la formalización tributaria una oportunidad también para crecer, ¿no? Cierto. Claro, yo también coincido contigo en el sentido de que hablar de reforma tributaria es un poco avesado, por decirlo así, porque en sí lo que se ha hecho es emitir más en caso casi un poco más o menos de 20 decretos legislativos, los cuales hacen modificaciones normativas o reglamentarias, más no se atraca el fondo, ¿no? El fondo del asunto, que es cómo vamos a hacer para que más gente tribute, ¿no? Y por qué se hace determinados regímenes especiales para el caso de las MIPES. Yo sí creo que se ha querido apoyar, ¿no? Para que ellos contribuyan más, las personas naturales también, pero es difícil en un país que no tiene política, si no existe cultura tributaria, es difícil hablar de que, bueno, lo que figura en su página web, tanto de la SUNAT como de la PCM, en decir de que se va a recaudar más, que se va a reducir la evasión tributaria, que se está haciendo una política fiscal, cuando dicen, por ejemplo, que del 15,5 del PBI van a pasar al 18% en recaudación, ampliar la base de contribuyentes. Entonces, Jarek, si bien es cierto, no se puede hablar, yo al menos mi opinión es que no se puede hablar de política fiscal en sí, porque lo que se ha hecho es cambiar la norma o modificar, por ejemplo, la primera política que ellos dicen que quieren implementar, ataque frontal contra la evasión fiscal. ¿Cómo vas a hacer si la mayoría de impuestos, algo que yo coincido con los periodistas que mencionan, ¿no? Y algunos tratadistas, abogados, el que no te paga no te va a pagar nunca, pues, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan ellos el tema de que te evade, te va a pagar? ¿Cómo vas a evitar eso? Si al fin y al cabo existen miles de mecanismos legales para poder evadir, ¿no? Desde el inicio, si es que viene de la SUNAT, no le abres la puerta y se acabó el asunto, ¿no? Yo no te ubicó y no pagas impuestos. Ahora dice, reducción del contrabando. El año pasado estuve por Bolivia y fui por tierra, por Desaguadero, y vi más o menos unos 100 trailers, un día, ¿no? Unos 100 trailers que estaban pasando así sin control. Entonces, ahí creo que no estaba la SUNAT, creo que habían 2 policías. Igualito pasa en el Ecuador, en Aguas Verdes. Ahora dice, mayor formalización y fiscalización. No sé cómo irás a hacer esto de la formación y fiscalización. El énfasis en transacciones electrónicas. Bueno, creo que acá en este tema sí han estado avanzando algo, a través de la emisión de los recibos electrónicos, si quieren ahora emitir las facturas electrónicas también. Dicen recuperación de la deuda en cobranza. Bueno, este tema creo que es lo que más manejan en la SUNAT, porque
siempre que están que te meten multas, procesos sancionadores, etcétera. Sistemas de fiscalización, dice acá, y bueno, ver algún tipo de respecto a las exoneraciones y beneficios tributarios. Mira, a ver, previamente, Jarega, a ver, dinos cómo está el diagnóstico actual del tema tributario en el Perú. ¿Cuál es tu opinión o qué información manejas? De acuerdo al último reporte oficial de SUNAT, a diciembre del año pasado, o sea, hace un poco menos de 2 meses, el número oficial de contribuyentes era 8.2 millones. Que estaba una torta que estaba más o menos distribuida en 500.000 bajo el régimen general, 373.000 bajo el régimen RER, 1 millón bajo el régimen RUS, y el grueso, más de 6 millones, eran personas naturales independientes, profesionales. El peruano de a pie, que tiene un oficio, que tiene alguna profesión, ¿no? Que brinda algún tipo de servicio, asesoría, que vende algún tipo de bien, producto. Esa persona es el gran grueso, y un poco las medidas que se han introducido, sobre todo a nivel de impuesto de renta, buscan que se pueda fiscalizar a este sector, ¿no? Hay que tener en cuenta que la recaudación tributaria es básicamente sostenida por los principales contribuyentes nacionales, que en proporción a los 8 millones de todo el universo de contribuyentes, solo representan 13.000 agentes económicos. Imagino. Entonces, es sumamente reducido, ¿no? Claro, Somos una economía... Y eso no coincide con la PEA, ¿no? La población económicamente activa, quienes son los que deben, digamos, estar en ejercicio económico, que hacen actividad económica, acto de comercio, acto empresarial. No tiene nada que ver con esa realidad que maneja la SUNAT, ¿no? Entonces, date cuenta cuántos evasores hay, ¿no? Ahora, yo quiero tomar nota, porque claro, ahora con lo que ha habido en Odebrecht y Camargo Correa, y seguramente en los próximos meses van a aparecer más super empresas, ¿no? Pero ¿cuál es la política de evasión y elusión? Y quiero poner en parangón a la evasión, porque probablemente estos 6.2 millones de contribuyentes, algunos sean evasores, otros no, otros sean formales, pero un grueso serán evasores. Pero de los que son formales, estos 13.000 principales contribuyentes, no sé si SUNAT tiene una política de elusión, de evitar estas planificaciones fiscales agresivas. Recordemos que Perú, para el Bicentenario, tiene como meta pertenecer a este club de la OCDE. Y la OCDE hoy viene desarrollando el plan BEPS, plan que busca combatir, evitar las planificaciones tributarias agresivas a través del abuso de convenios para evitar la imposición, a través de países de baja o nula imposición, los llamados paraísos fiscales, a través de vehículos offshore. Este es un problema que no es solamente de Perú, es un problema mundial. Entonces, debemos nosotros como país tener una política de evasión y elusión, entendiendo que tanto la evasión como la elusión económicamente significa la misma pérdida. Económicamente. Jurídicamente son distintos, ¿sí? Uno es delito, otro está a nivel de norma, pero ambos dejan de pagar un porte considerable de impuestos que deberían ser recaudados, ¿no? Bien, me informa de que acá terminó el primer bloque y regresamos De Frente con la Verdad. Que el gobierno, a través del Ejecutivo, se anime por hacer por lo menos un texto único ordenado, ¿no? De estas de medidas, y comenzamos a hablar, estandarizar el lenguaje jurídico para lo menos sea más entendible al ciudadano, ¿no? Sí, porque en verdad la reforma siempre cuando es tributaria hablan, pero en chino, ¿no? Hablan de deducciones, hablan de conceptos muy técnicos, y cuando las modificaciones tributarias van dirigidas en verdad al público común, o sea, los operadores de la norma son las personas de a pie, ¿no? No va dirigido necesariamente a los técnicos, ¿no? Es así, Víctor, coincido plenamente contigo. Las normas tienen que ser
simples, claras, entendibles, concordadas, tiene que funcionar como un sistema casi intuitivo, y en materia tributaria esto no funciona, ¿no? Eso es algo que se tendrá que revisar, se tendrá que concordar y se tendrá que hacer por lo menos un texto único ordenado. Ahora, viendo este escenario, sí, hay más o menos unas 20 decretos legislativos que tienen incidencia en materia tributaria. Paralelamente también el Congreso hizo su chamba, hay que decir la verdad, ha sacado un par de leyes interesantes, hay una ley de IGB justo, y sin embargo, dentro de las medidas, porque muchas fueron emitidas en diciembre de 2016, a efectos de que estén vigentes a partir de este ejercicio fiscal. Entonces, lo que ha pasado es que hoy tienes normas que están publicadas y vigentes, pero que no se implementan. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo todavía no las reglamenta. Este es el caso, por ejemplo, de una importante medida que establece un régimen de fraccionamiento especial de normas tributarias e ingresos que administra SUNAT, denominado FRAES, exacto. El FRAES, vamos a empezar por esta medida, es una medida interesante porque SUNAT durante mucho tiempo tenías una multa o tenías alguna infracción o tenías un tributo impago, te generaba interés y sobrecostos, y la persona que no tiene para pagar el tributo en el tiempo sigue acumulando, iba a ser empezaba con una pequeña bola de nieve y terminaba siendo una bola de nieve gigante que terminaba aplastando al contribuyente, desapareciéndolo, o ese contribuyente que inició formal pero con este defecto terminaba en la informalidad y quedaba un RUC ahí como una baja de oficio, ¿no? Claro. Entonces lo que dice ahora el FRAES es: señores, vamos a sincerar un poco las deudas tributarias. Estas deudas exorbitantes no es la idea. La idea es que el contribuyente cumpla y pague justamente su tributo, y si tiene una multa, también pagarla, y si se demora en el tiempo, también generan intereses, pero hay un incentivo, y el incentivo funciona así de la siguiente manera. El espacio temporal de enero, 1 de enero del 2012 hasta septiembre del 2016, si dentro de ese lapso de tiempo hay alguna deuda que se encuentre en cobranza coactiva o que se encuentre en un proceso contencioso ante SUNAT o ante el Tribunal Fiscal, o que ya esté judicializado, ¿no?, el contribuyente tiene la opción de pedirle a SUNAT un programa de fraccionamiento que implica un beneficio. El beneficio es: te voy a descontar de las multas y intereses el 90%. Entonces, esa gigante bola de nieve entra con un beneficio. Vamos a reducirlo. Y vamos a reducirla y vamos a prorratearlo. Vamos a fraccionarlo en el tiempo. No te voy a ahogar, ¿no? La idea es que ese contribuyente salga de este problema y que salga bajo la ayuda de SUNAT. Entonces, se dice, pues, más vale un buen arreglo que un mal juicio. Así es. Entonces, un poco la idea es eso, ¿no? O sea, oye, te estás gastando en abogados, tienes esto judicializado, probablemente vas a perder, mejor arregla. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero en verdad eso es en la teoría, pero en la práctica creo que este decreto no ha sido, esta modificación no ha sido reglamentada aún, ¿no? Sí. Está vigente, pero no se está aplicando, ¿no? Sí, el tema de la FRAES. Esto es una cosa inaudita, ¿no? Mira, sí. La norma, justo la tengo acá, sale publicada el jueves 8 de diciembre del 2016. De acuerdo a su primera disposición complementaria, dice: entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, o sea, a partir del 9. Sin embargo, el artículo 9 te dice a la letra requisitos, formas y plazos de acogimiento. El deudor debe presentar su solicitud de acogimiento al FRAES en la forma y condiciones que establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT. El señor superintendente todavía no emite ni siquiera el proyecto de resolución. Tú revisas ahorita, en estos momentos, mientras estamos hablando, la página de SUNAT, hay un rubro en legislación, proyectos, sí, 2017, y no aparece. O sea, sacas una medida el 8 de diciembre y pasan, no sé, más de 60 días y no tienes. Y lo peor de esto es que el inciso 9.2 te dice: los deudores pueden acogerse a FRAES desde la entrada en vigencia de la resolución a la que se refiere el párrafo anterior, o sea, la resolución de intendencia, que no existe, hasta el 31 de julio del 2017.
Es decir, cada vez te queda menos tiempo, porque claro. recordemos, No está, el FRA claro. es una medida temporal, Temporal. no es para que se quede. Como la mayoría porque mira, se habla de reforma y eso es algo también que no hemos incidido, ¿no? Pero casi todas son medidas temporales. O sea, ¿qué reforma puede ser medida temporal? O sea, un tiempo te dejo de cobrar, un tiempo te creo ciertos beneficios, vente a tributar, cuando como reiterano, ¿no? El que no te paga, no te va a pagar nunca. Ahora, los grandes deudores tributarios en los cuales se podrían aplicar en algo el FRA, este sistema de fraccionamiento, yo creo que también es una pérdida del tiempo. En mi opinión es esa, porque si bien es cierto, como tú bien dijiste, el principio de legalidad es el que manda, es el rector del derecho tributario, porque sin ley no se puede hacer nada. Acá el tema yo creo que es un poco más de fondo, de que las grandes empresas saben muy bien cómo estafar al Estado, yéndose a juicios contenciosos administrativos, interponiendo acciones de amparo, y así, ¿no? Y se van y siguen la impugnación de la impugnación, el juicio del juicio y la acción de amparo para no pagar. Y bien es sabido, si no me recuerdo, el periodista César Hilderman sacó una lista donde quiénes son las empresas más deudoras y son casi todas las empresas grandes. Entonces, ¿cómo hacer para que estos sistemas, estas ideas que en el papel son buenas, aunque un poco ingenuas diría yo, del gobierno de turno, se puedan aplicar, ¿no? Porque uno, bueno, no está reglamentado. Y si se reglamenta, ¿tú crees así, Jareg, en tu experiencia que tú tienes, de que van a pagar, van a fraccionar? ¿O acá se necesita mano fuerte, mano dura del gobierno, un verdadero gobierno que tenga liderazgo, representación? A ver, los paradigmas de SUNAT han cambiado en el tiempo. SUNAT siempre necesita de mecanismos de fiscalización. SUNAT necesita tener un núcleo sólido de contribuyentes, principales contribuyentes que contribuyan a la recaudación. Ahora, se tiene que cambiar el tema procedimental. En verdad, es muy raro que tú puedas ganar una reclamación a nivel SUNAT. Casi todo se resuelve a nivel de apelación en el Tribunal Fiscal. Entonces, tenemos una instancia innecesaria que te quita entre 8 a 11 meses para resolver, y eso simplemente hace más largo el sistema, ¿no? Quizás deberíamos migrar a que esto sea resuelto directamente entre un juzgado contencioso tributario, claro, y que el Tribunal Fiscal... o eximir del Poder Judicial, ¿no? Porque ¿cómo vas a recuperar, cómo vas a cobrar a la gran empresa, a la mediana empresa, que, bueno, algunos sí son grandes deudores y son grandes elusores y evasores tributarios? Yo creo que esto, alargándote, yéndote al Poder Judicial, esto se entorpece. Yo creo que, como bien dices tú, que se debería cerrarse en el Tribunal Fiscal, ¿no? Y darle la verdadera coerción, ¿no? Le llamamos principio coerción al Ejecutivo, en este caso a la SUNAT, al Tribunal Fiscal, para que pueda embargar los bienes, rematar, no sé, recuperar, ¿no? Sí, pero ojo, no dije que cerrar el Tribunal Fiscal, no, digo, evitar un paso innecesario, claro, un paso absolutamente innecesario, que es el área de reclamaciones de SUNAT, y que esto sea resuelto al Tribunal Fiscal. Ahorraremos por lo menos un año. Y lo que yo digo es, bueno, este sistema malo no es. O sea, te da la opción de, bueno, reducir el 90% de intereses, te da, si tu deuda, para los chiquitos, ¿no?, es de una OIT, te condona esa deuda, ¿no? Pero, oye, esta medida que es en el papel buena, al día siguiente debió estar reglamentada. Estamos hablando, y hoy con la ilusión de venir a hablar contigo, Víctor, y con tus radioaudientes, como todos los días, Revisa el Peruano, y nada. Me hubiera gustado ver el reglamento, pero todavía no es. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar en conjunto. No es un problema solo de SUNAT, es un tema que involucra al MEF, al Tribunal Fiscal, que es un organismo adjunto al MEF, que involucra también a los juzgados tributarios, contenciosos tributarios. Entonces, tiene que pasar también por un poco la reforma de justicia que está pendiente, ¿no? Entonces, es un tema complejo que va más allá de lo tributario en general. Sí, vamos a ver. Bien, Jareg, ese es tu comentario respecto a la primera reforma, entre comillas, de la SUNAT o de los temas tributarios. El segundo tema que sería bueno tratar, que muchos seguramente que nos están escuchando les interesa, ¿a qué se refiere la deducción de gastos del impuesto a la renta en personas naturales? Si bien es cierto lo que ha hecho la SUNAT, bueno, el gobierno central a través de una de estas políticas que ha dictaminado,
es ampliar la base de deducción tributaria, ¿no? Antes tenías un límite de 28, como tú dices, creo de 7 UITs, ahora se amplió a 10 UITs, pero siempre y cuando con determinadas, o sea, yo puedo deducir, si es que gano hasta 39.500 soles, los gastos, siempre y cuando, o ingresos en este caso, si fueran pues relacionados a vivienda, honorarios, servicios, etcétera. ¿Cuál es tu comentario respecto a este tema que en verdad a mí en lo personal y a mucha gente le interesa, ¿no? Bueno, este es el tema que más impacto tiene. Acuérdate la cifra, ¿no? Del 8.2, 6 millones son personas naturales, ¿no? Entonces, o sea, está la medida base dirigido a este sector. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tributación de trabajo, y entiéndase la tributación de trabajo, la tributación de trabajo dependiente o la tributación del trabajo independiente, que están categorizadas como cuarta y quinta, respectivamente, durante muchos años solo ha tenido como un tramo inafecto el tramo de las 7 UITs. Es decir, solo tus primeras 7 UITs no pagan tributo. Por encima de las 7 UITs, tú comienzas a pagar progresivamente tu impuesto a la renta. Ahora, lo novedoso es que se mantiene las 7 UITs, eso no ha cambiado. O sea, si tú, por solamente el hecho de ser contribuyente peruano, ya ganaste una afectación de 28.350 soles, estos son 7 UITs, pero si además calzan al final del ejercicio, tienes arrendamientos que estás pagando, tienes algún tipo de interés hipotecario, porque estás comprando tu primera vivienda quizás, o te has atendido con un estudio de abogados, con un abogado en particular, ¿no? Que te llegue algún caso, o al empleado del hogar tú le estás pagando como como corresponde tus aportaciones a salud. Estos conceptos serán deducibles. Serán deducibles en la medida que tengas algún tipo de sustento que acredite que has efectuado esos gastos. Y por lo tanto, ahora el régimen te da la posibilidad de que tengas de este nivel 3 UITs adicionales. Con lo tanto, si sumas las 7 más 3, tendríamos 10 UITs que tendrías un rango de 40.500 soles, claro, que estaría inafecto el impuesto de renta. Y esto se entiende, ¿por qué? Porque se entiende que 40.500 soles es el rango mínimo que cualquier persona requiere para poder subsistir. Y acuérdate que la renta grava la ganancia, el rendimiento. Pero si personas que en este país no tienen una casa propia, no tienen salud, no tienen no sé, educación estaba en el proyecto, pero lo sacaron. Sí. ¿Pero por qué lo sacaron? ¿Por qué? Porque lo que se quería era hacer una especie de cadena, ¿no? De cadena de la formalización. Si bien tú por acá me estás metiendo un gasto, me estás diciendo, bueno, sí, pues yo tengo acá un recibo de honorarios, ¿no? Electrónico, porque así dice la norma, del doctor Jarek Tello, ¿no? Porque fue mi asesor para mi DJ, sí, ¿no? Y bueno, puedo deducirme hasta el 30% del concepto del recibo por honorarios. Bien, Jarek, gracias. Me informa que acabó el segundo bloque y regresamos en De Frente con la Verdad. Bien amigos, regresamos en De Frente con la Verdad. Estamos con Jarek Tello Godoy, quien es abogado tributarista, tiene bastante experiencia en este tema, ha sido abogado en el Scotiabank y también en el Ernst & Young, y bueno, ahora tiene su estudio propio. Bueno, retomando Jarek, el tema del tema de la deducción de gastos del impuesto a renta en personas naturales, había un comentario adicional que quisiera que lo termines y finalices con este tema. Mira, un poco la idea es esta suerte de cadena de formalización, ¿no? Entonces, y si tú revisas la lista taxativa, ¿no?, que establece la norma, te dice, tú tienes un 30% de deducción, que yo te lo voy a aceptar como deducción, para todo lo que son arrendamientos y subarrendamientos. Ah, pero ¿qué implica? Que tú le pidas a tu arrendador que pague su impuesto a la renta de primera categoría. Y eso es algo que no siempre sucede, ¿no? Y tendrás con ese voucher, ¿no?, tendrás que hacer deducible el impuesto. Bueno,
la medida que sí escapa un poco de esta lógica son los intereses bancarios, porque a los bancos no los vas a formalizar, los bancos son instituciones 100% formalizadas y están supervisadas por la SBS, pero ahí el gasto es 100% respecto al interés más no al capital. Luego tienes los recibos por honorarios de médicos y odontólogos, un sector altamente informal, ¿no? Y aquí tú puedes tener un 30% de los gastos que hagas durante el año. Y tienes adicionalmente el 100% del aporte a salud que puedas hacer a las empleadas del hogar, y tienes ahora sí una relación taxativa de profesiones que te permiten deducirte un 30% por sus servicios. Y acá se sacaron una relación de 13 profesiones que son abogado, analista de sistemas y computación, arquitectos, enfermeros, entrenadores deportivos, fotógrafos y operadores de cámara, ingenieros, intérpretes, traductores, nutricionistas, obstetrices, psicólogos, tecnólogos, médicos y veterinarios. Y acabó. Y yo me pregunto, ¿dónde están los amigos contadores que llevan los registros contables de las compañías? ¿Cuál ha sido el criterio de selección de algunas profesiones y exclusión de otras, ¿no? Claro. ¿Qué hace un entrenador deportivo ahí, por ejemplo, ¿no? Un tecnólogo? Eso habría que preguntar a los amigos del MES, porque esto fue parte del reglamento que operativizó la norma. Ahora, la idea aquí es, bueno, por un lado te permito el gasto, pero por el otro yo voy a tener un mecanismo de control, ¿no? Que será el comprobante de pago, para ver y fiscalizar el ingreso de ese proveedor de servicios, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vez de tener verificadores, ¿no? 1000 verificadores, vas a tener 6 millones de verificadores que somos nosotros, que queremos deducir. O sea, para concluir este tema, Jarek, yo rescato la idea que tú mencionas de todo esto, que en verdad esto no ha sido en verdad inventado o normado, no para dar flexibilidad, sino en verdad es un mecanismo de control. O sea, la sacada de vuelta de la ley o la verdadera intención del es formalizar. Es formalizar, sí. Pero en formalizar, o sea, tener más ojos para poder fiscalizar, es un mecanismo de control. Entonces no es tanto un beneficio. Tener un mecanismo que permita formalizar a ciertos sectores que son altamente informales. Esa es la intención de la norma. Bueno, la misma exposición de motivos así lo establece, basta con revisarla. Pero oye, por el otro lado, la persona que quiere hacer deducible el ingreso, creo que tiene un pequeño problema. ¿Por qué? Porque la norma te dice, bueno, tú vas a declarar, como siempre, tu impuesto a la renta, pero si te quieres deducir este tramo adicional, ¿no? De 3 UITs, no lo vas a poder hacer en tu declaración, sino lo vas a tener que hacer vía devolución. Y ya sabemos, los que están vinculados al tema tributario o tienen alguna experiencia, ya sabemos lo complicado que es pedir devolución de conceptos fiscales a SUNAT, sí. ¿No? Entonces, mejor no pedir, ¿no? Mejor no pedir. A veces dice mejor no pedir. ¿Por qué? Porque el procedimiento implica una verificación. SUNAT te va a verificar que no tengas ninguna multita, que no tengas todas las formalidades de caso. Y se van 4 o 5 años hacia atrás todavía, ¿no? Y claro, entonces aquí yo pienso que a nivel de gestión, si esta medida, si la idea es que a nivel ejecutivo esta medida tenga éxito, tendría que cambiar un poco la perspectiva de las personas que administran SUNAT. Ahora, hoy en SUNAT está truncado un recambio generacional. SUNAT es una institución absolutamente vieja. Su promedio de edad es de 50 años. O sea, imagínate. Hay personas que son jefes desde el año 90 y siguen siendo jefes. Entonces, también tendríamos que evaluar ciertos cambios del capital humano hoy por hoy en SUNAT, ¿no? Sí, es cierto, y es algo que siempre yo recalco en este programa y en los espacios que a veces me dan en otras radios, otros medios, de poder siempre difundir, es el cambio generacional que necesitamos en el Estado en general, ¿no? Porque en tanto el gobierno central, regional y el gobierno local, lo que ha pasado con todos estos hechos de corrupción, ya salir un poco del tema como una opinión general, ¿no? Y ya es un Estado obsoleto, un Estado corrupto, que estas generaciones que han estado a mando del Estado han tenido la oportunidad, como el tiempo del guano del salitre, como el tiempo del caucho o inicios de la República, de poder reivindicar nuestra historia y llegar al bicentenario, al menos con algo logrado, ¿no? Pero sin embargo lo que se ha visto con todos estos hechos de escándalo, de corrupción,
donde está esta empresa Odebrecht, estos brasileños que también están en la lista de los grandes deudores y grandes evasores tributarios. Estoy convencido de eso porque inclusive, no sé si tú recordarás que decía, ¿no? Hubo una declaración de un exfuncionario que dijo de que habían funcionarios de la SUNAT al lado de los señores de Odebrecht para los proyectos, pero no se le entiende que hacen asesoría privada. Estos señores, ¿cómo pueden estar en las oficinas de estas grandes empresas? ¿Para qué? Para ayudarles a tapar el lavado. Explico. A ver, tengo experiencia asesorando a muchos que han sido principales contribuyentes nacionales. Y como son principales contribuyentes nacionales, no hay año fiscal alguno que no sean sometidos a fiscalización. Y siempre van a estar sometidos a fiscalización. Entonces, la situación es que muchas compañías que saben que año a año va a venir el auditor Pepito de los Palotes o el otro auditor, porque son auditores que se especializan en un determinado sector, ¿no? U otro auditor, ya se conocen y se establecen lazos, ¿no? Sí. Y tanto es así que las grandes compañías disponen de ciertos salones, espacios donde ellos puedan estar auditando, ¿no? Ahora, sería interesantísimo saber qué pasó con las fiscalizaciones tributarias de todos los años que ha tenido la empresa Odebrecht. Y esos sobornos, cómo se tributaban contablemente y tributariamente, porque eso es capital, ¿no? Es dinero, es un activo que se gastó, pero ¿cómo hicieron para tapar? ¿En qué cuenta? ¿Cómo han presentado su balance? ¿Eso se tributó? ¿Cómo? Entonces ahí hay algo extraño, ¿no? Bien, Jarek. Sí. El otro tema que es importante recalcar también es el nuevo régimen MIPE tributario de RMT, que lo que hace en verdad es un arroz con mango, una mezcla pero increíble. Tenemos RUS, tenemos régimen general, dentro de las MIPES tenemos régimen especial, RUS, y ahora este nuevo régimen MIPE tributario de RMT. Que dice que hasta 1.700 UITs se va a pagar solo el 10% y los que superan van a pagar el 29,5%. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Mi comentario es, nuevamente, una buena intención, pero creo que bastaba quizás con reformar algunos de los regímenes que ya subsisten, ¿no? Porque hoy tenemos, en el escenario de posibilidades de regímenes tributarios, tenemos el régimen general, o sea, como se viene aplicando, el RER, la tasa del 1.5, o el RUS, una tasa escalonada de IGB y renta, ¿no? Y pagas lo que corresponde en función a los tramos de compras o de ventas que tengas. A estos tres se ha adicionado el tercero, que es el régimen MIPE tributario, que para poder ingresar, el primer requisito, el primer condicionamiento que establece en la norma es que tus ingresos netos anuales, no superen los 1.700 UITs, que esto es algo de 6.885.000 soles al año, ¿no? Entonces, ¿qué comentario me refiere? Cuidado, ¿no? Porque ya tenemos varios regímenes y cuidado que estemos convirtiendo al país, o que el país o el sistema tributario peruano sea víctima del fenómeno denominado enanismo fiscal, que implicaría que entidades que están por encima de este margen de 1.700 UITs dividan sus líneas de negocio a otras entidades más pequeñas para efectos que puedan acogerse al MIPE. Claro. Ahora, la norma, es cierto, ha tratado de una especie de medida preventiva, antielusiva, ¿no? Que suceda este enanismo fiscal. Ha dicho, oye, si tienes vinculación económica con otras entidades, yo voy a sumar tu vinculación económica y si tus ingresos de sus entidades vinculadas me suman más de 1.700 UITs, no entras al régimen. Entonces, pero la medida es muy corta, la medida tiene muchos huecos y creo que hay muchas formas de sacar la vuelta a la ley, y eso es preocupante, ¿no? Sobre todo en este país que, digamos, prima la viveza, el criollismo. Más que seguro que eso ya, lo que tú dices, ¿no? El fenómeno de enanismo fiscal, donde van a partir su negocio en 2, en 3, en 4 razones sociales para llegar a ese monte y para que me cobren el 10%, porque imagínate, esa es una ganga, pues de 29,5, que es lo normal de pagar en la renta, a 10%, pues estás mismo 19%, pues entonces, ¿para quién no sería un negocio? O sea, cualquier empresario, que generalmente muchos son hábiles para lo malo, ahí ya nomás, mira, imagínate, en esta discusión nomás ya sacamos cómo pueden sacarle una vuelta a la ley. Y bien, ¿no? Ese es un tema también importante. El otro tema que quisiéramos tratar
Jaré, contigo, tú me mencionaste por interno un tema de las cláusulas antielusorias, la cual es preocupante lo que me comentaste, y yo quisiera también que lo expliques, de que en la mayoría de países desarrollados o que quieren ser desarrollados, aquellos miembros que son de la OCDE, estas organizaciones de los países ricos, entre comillas, la cual yo no sé si Perú un día llegará porque no está muy lejos la barrera, la valla que tiene que alcanzar, de que en otros países sí se aplica este tema para evitar la ilusión tributaria, o sea, para sacarle la vuelta a la ley y para no pagar. ¿Y por qué Perú no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, de acuerdo a la información que tú manejas? A ver, miren, esto es algo muy sencillo de explicar. A ver, a nivel tributario, mundialmente, casi todos los países desarrollados y vías en desarrollo mantienen una cláusula antielusiva general. Explico. Una cláusula antielusiva general, tratando de decirlo lo más sencillo posible, es una norma grande que establece unos supuestos generales para poder para que las administraciones tributarias puedan fiscalizar y puedan combatir malas prácticas. ¿Cuáles son malas prácticas? Aquellos negocios anómalos, raros, sospechosos, irracionales que hacen las empresas con la única intención de eludir su carga impositiva. Entonces, esas planificaciones que abusan de los CDIs, por ejemplo, o esas planificaciones que dividen sus negocios en múltiples, ¿no?, compañías, o que triangulan por medio de paraísos fiscales, podrían ser fácilmente fiscalizados siempre y cuando la administración tributaria tenga una cláusula antielusiva general que les permita sacar la forma jurídica, el vehículo jurídico, y entrar a ver la sustancia económica, ver si fue racional que muevas tu directorio o que muevas determinadas partes de las compañías y generes gastos de determinada manera, o que coloques en un vehículo offshore tus ingresos y que no tributes lo que debes tributar. O sea, comenzar a cuestionar la planificación fiscal agresiva. Eso es. Pero ¿qué pasó? En el interín esta norma salió en el año 2012. Eduardo Sotelo sacó un artículo muy bueno, copiló básicamente toda la legislación que hay de cláusulas antielusivas en el mundo, fundamentando un poco la medida, y el 2012, y pasó un tiempo, y a través de las gestiones que hace Confiep, llegaron a suspender la medida, la aplicación de la medida. O sea, hay un lobby para que no prospere esta medida, ¿no? Esta medida, a la fecha, existe en el Código Tributario, es la norma 16 del título preliminar, pero se encuentra suspendida. ¿Suspendida por qué? Porque en teoría la norma necesita ciertas precisiones, porque da una herramienta muy poderosa a SUNAT y podría cometer abusos. Eso fue un poco más o menos el argumento, y que necesitaba un reglamento que la precise. Hoy el reglamento no existe. No existe, y creo que no va a existir nunca. Claro, porque a las grandes empresas pues, no les interesa, no les conviene que comiencen a fiscalizar cómo es que administran sus negocios y cómo es que reducen su carga impositiva a nivel de su corporación, ¿no? Ese es uno de los problemas, y hablando un poco de gestión pública en general, hablando de los sistemas administrativos, uno de ellos el tributario. El problema es que tenemos un Estado clientelar, ¿no? Existe mucho clientelismo en el cual los lobbies, o sea, el Estado hace un régimen diferenciado para todo. O sea, al rico lo trata muy bien y al pobre y al medio lo trata pero pésimo, ¿no? O sea, la SUNAT siempre está fregando, está molestando, está fiscalizando, ya se quiere hablar así en esos términos, a los medianos y a los chicos, pero a los grandes nada. Entonces, ¿por qué ese trato diferenciado? ¿Por qué a unos sí y otros no? Esos son los problemas. O sea, ¿de qué le sirve al Estado tener tantos buenos profesionales, entre comillas, con grandes estudios, muchos escriben libros, artículos? Sin embargo, pues no defiende, pues, o sea, una de las cosas que uno que aprende en la universidad es la ética, ¿no? La ética, el buen ejercicio profesional. Bueno, es obvio que tampoco uno tiene que ser beneficencia pública, ¿no? Ni tampoco Santa Teresa de Calcuta, pero
al menos el criterio que debe manejarse es pues de igualdad ante la ley, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos esos principios en la norma? Ahora, en el caso de lo que tú mencionas, de esta cláusula que no se viene aplicando, porque lamentablemente hay intereses detrás, porque no quieren que la SUNAT los fiscalice, los supervise, esté atrás. Entonces es preocupante, ¿no? Porque estos señores, al dejar de tributar, están dejando sin colegios a muchos lugares de nuestro país que necesitan infraestructura, están dejando sin postas médicas, sin salud, sin carreteras, a un montón de lugares. Y bien, Jarek, me informan de que ya estamos por terminar. ¿Cuál es tu última conclusión en general lo que hemos hablado y respecto al tema tributario, ¿no? De que es preocupante estas llamadas reformas que sin embargo no se ve, ¿no? No se ve, o sea, ¿qué reformas? Es más papeles de los que se han llenado a la gente, ¿no? A ver, no podemos hablar de reformas, podemos hablar sí de cambios normativos. Es urgente que se haga una comisión, un organismo ad hoc, que intervenga el MEF, SUNAT y los gremios, y que podamos desarrollar un tubo que ordene un poco estas medidas, que salgan y que sobre todo tengan previsibilidad en el tiempo, ¿no? Que sepamos cuáles van a ser las consecuencias de su aplicación y su cogimiento. Urgente reglamentar lo que no está reglamentado, y sobre todo que tengamos a nivel país una política para combatir la elusión y la evasión tributaria. ¿Por qué? Porque dentro del fenómeno tributario tenemos dos grandes principios. Por un lado está el principio de la capacidad contributiva, claro, lo que tú un poco decías, ¿no? No es justo. ¿Cuál es la igualdad? Bueno, el chico tendrá que tributar en función de sus ingresos chicos y el grande en función de sus ingresos proporcionalmente. Y por otro lado está el deber de contribuir, donde todos, absolutamente todos, los agentes económicos y ciudadanos de a pie tenemos el derecho a contribuir con el desarrollo de nuestro país. Sí, Jarek, bueno, lo que mencionas es realmente cierto. Esperemos que eso es en general. La crisis del Estado se da desde su nacimiento en este país totalmente desordenado, donde no existen políticas, siempre han existido caudillos y no verdaderas reformas en nada. Uno de los temas que hemos tratado hoy es el tributario. Bueno, amigos, muchas gracias. Será hasta el próximo viernes y no se olviden de seguirnos a través de HSM Radio TV, su fanpage, su página web, y a través de mi fanpage, Víctor Hugo Quijada Tacuri, donde ya hemos superado los 37.200 seguidores. Muchas gracias, será hasta el próximo viernes. Gracias, Jarek. Gracias, hasta luego. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.